Se nos hace difícil elegir un tema con el que presentarnos cada año. Aprovecho la ocasión de nuevo para dar las gracias por invitarme un año más a la reunión, por supuesto, pero aspectos quirúrgicos de la neurofibromatosis todos los años, pues cuesta un poco. Y este año, pues golpeado un poco por casos recientes, pues decidí hablar de un nuevo aspecto quirúrgico, que es el neurofibrosarcoma, o tumor maligno de vaina del nervio periférico, en fin, y cuál es la perspectiva o cuál es mi interés para el futuro en el contexto de pues, que todas las semanas de mi vida veo pacientes con neurofibromatosis y, por tanto, me resulta un poco más inquietante el ver tumores malignos desarrollarse en los pacientes en los que he estado tratando durante muchos años. Parte de la charla la acaba de dar la doctora, pero aún así voy a recalcar algunos hechos, que es que los niños con neurofibromatosis tienen 6 veces más propensión a la aparición de un tumor maligno, y no solo de un tumor sólido, sino de leucemias, de linfomas, en fin, de cualquier tipo de cáncer en general. Aunque no hay consenso absoluto, sí está bastante generalizado que los neurofibrosarcomas en niños con NF1 son un poco más agresivos y aparecen un poco más pronto que los que aparecen en pacientes que no tienen la NF1. Sí, también es un hecho evidente y en el que sí que hay acuerdo que el pronóstico del tumor depende del tamaño de los límites de resección, es decir, diagnóstico precoz, tumor pequeño con amplios márgenes, mejor pronóstico que el tumor grande, diagnosticado tardíamente y con límites dudosos de resección. Hay mala respuesta a la quimio y a la radioterapia, con lo cual actualmente estamos exclusivamente, por no decir al 100%, por lo menos al 95%, en que el futuro del éxito del tratamiento de neurofibrosarcoma está en la cirugía, y por tanto tenemos que avanzar en el diagnóstico precoz para poder extirpar más radicalmente un tumor de pequeño tamaño. Además, y para agravar un poco más toda la situación, pues la resonancia magnética no consigue completamente, aunque puede dar algunos signos de sospecha, no consigue distinguir entre neurofibroma y neurofibrosarcoma, y nos encontramos muchas veces tumores en los cuales un 80% del propio tumor es neurofibroma y el 20% residual es neurofibrosarcoma. Eso hace que incluso la punción biopsia, que sería el método diagnóstico más rápido, fiable y exacto, el detectar por punción células malignas en el neurofibroma, pues a veces tampoco nos garantice, porque la lesión que pueda ser sospechosa por resonancia magnética, pues puede que no pinchemos exactamente la zona en la que hay degeneración maligna. Con lo cual pues nos queda pues, extremar la vigilancia para hacer un diagnóstico precoz. Y ahí tendremos que establecer algún tipo de logística, de estrategia que, desgraciadamente, ni a nivel nacional ni a nivel local, me atrevo a decir, está establecida. Digamos que cada hospital va por libre, cada médico va por libre, y quizá en ese sentido es en el que alguna llamada de atención a que en el seno de la asociación quizás haya que organizarse para protegerse en un sentido, en un aspecto tan grave de la enfermedad y en el que estamos tan desarmados. No es lo mismo, y es de sentido común, una neurofibromatosis de evolución leve, grave. Me ha encantado oír que las microdelecciones se asocian a un fenotipo grave, pero básicamente lo que tenemos que sacar en conclusión es que no tenemos un factor definitivo que nos ayude a pensar que hay más riesgo de generación maligna, y que vamos a tener que agrupar varios factores de riesgo en el mismo paciente, y a estos pacientes añadir un protocolo diferente que al resto de demás. No podemos hacer despistaje neurofibrosarcoma en todos los pacientes con F1 y probablemente tengamos que elegir a un grupo de ellos. Y un grupo de ellos empieza por ver los que tienen un fenotipo agresivo. Desgraciadamente, ese fue el primer neurofibrosarcoma con el que me encontré hace ya, creo que 15 o 16 años, y que también pues no teníamos hallazgos en resonancia, no nos parecía que hubiera ningún dato. Había neurofibromas paraespinales, había también un neurofibroma en el ciático, pero eran homogéneos, desde el punto de vista radiológico de resonancia eran iguales, pero sí dolía, y el hecho de que doliera pues fue lo que nos llevó a extirparlo, y la extirpación pues se acompañó no solo del diagnóstico de neurofibrosarcoma, sino de una recidiva precoz de la lesión y de una evolución bastante agresiva de la misma. Este es otro caso reciente, el que es un neurofibroma a la izquierda, el puntero. Bueno, pues, esto es un neurofibroma, y sin embargo esta es la lesión que desarrolló un neurofibrosarcoma. Es difícil que
que por resonancia nos diga alguien esta lesión es sospechosa, pero eventualmente habrá que caracterizar mejor los hallazgos o reunirnos más frecuentemente y durante más tiempo con el radiólogo para que eventualmente nos diga qué lesiones son susceptibles de biopsiar o de extirpar, aunque estén asintomáticas. Este es el tercer caso que presento y es el tercer paciente con neurofibrosarcoma en el ciático, con lo cual tendremos que llegar a la conclusión de que hay factores de riesgo que tenemos que analizar y que tenemos que cribar en la población. Nuestra experiencia, que obviamente nadie tiene muchísima experiencia en esto, pero la nuestra ya con media docena de casos, la edad en niños no hemos visto ninguno por debajo de 10 años y la pubertad es el momento en el que se empieza a desarrollar el riesgo de padecer un tumor maligno. Y en todos los casos el neurofibroma había crecido, el supuesto neurofibroma había crecido y había empezado a doler. Obviamente esto pasa con muchísimos neurofibromas y niños de 15 años con neurofibromas que duelen, hay muchísimos y no todos, por supuesto, afortunadamente casi ninguno implica que esto sea un signo de malignización, pero tendremos que ir agrupando pequeñas cosas. Y otras de las pequeñas cosas pues pueden ser los cambios genéticos, ninguno es representativo, ninguno es específico y bueno, no soy yo quien para decir si alguno de los datos, como puede ser la pérdida de función del P53 o la inactivación del gen supresor de tumores, en fin, o las microdelecciones, habrá que seleccionar qué rasgos genéticos se asocian a la posibilidad de neurofibrosarcoma añadidos al cuadro clínico de evolución más agresiva de la enfermedad. Por ejemplo, al respecto a la localización hay muchísima controversia. Esta es una serie, quizá la más grande que se ha publicado en el mundo, es la asociación de todos los casos de Suecia, de todos los casos de Noruega y de los casos del Instituto Rizzoli en Italia, que es el instituto de cirugía ortopédica más prestigioso del país. Curiosamente, en los hospitales del norte de Europa, Suecia y Noruega, y en la revisión de la literatura de 1.800 casos que se publican, no hay preferencia a la aparición de neurofibrosarcoma en ninguna parte del cuerpo. Y básicamente hacen solo dos diferencias, tronco y extremidades. Bueno, pues no es nuestra experiencia. Nuestra experiencia es que en extremidades son mucho más frecuentes. También es la experiencia de esta otra publicación reciente en el Oncology, en la de que 14 pacientes, 13 estaban localizados en las extremidades. Y también es la experiencia dentro de esta serie del Instituto Rizzoli en Italia, al igual que ocurre en España, son mucho más frecuentes los neurofibrosarcomas en extremidades y concretamente en ciático que en tronco y extremidad, en tronco y en cara y cuello, con lo cual hasta es posible que tengamos una predisposición étnica o incluso genética en función de la localización del paciente en un país o en otro. Insisto en que no es lo mismo una neurofibromatosis de evolución lenta, larvada y sin signos de agresividad que una neurofibromatosis que evoluciona muy rápidamente, agresivamente en la infancia. Y eso es un dato que nos tiene que poner de acuerdo. No es lo mismo ver un neurofibroma que durante muchos años evoluciona lentamente que neurofibromas que en 3 o 4 años producen crecimiento desmesurado y vemos pues, neurofibromas básicamente que ocupan todos los compartimentos de la extremidad y pues tendremos que decidir qué factores de riesgo estudiamos en cada paciente con unas manifestaciones agresivas. A todos estos pacientes no los tratamos igual desde el punto de vista quirúrgico. Con unos somos más complacientes y vemos la evolución y a otros, como en este caso, pues los operamos repetidamente para evitar la deformidad y para disminuir el número de neurofibromas. De la misma forma que tratamos quirúrgicamente de forma diferente pacientes con fenotipos diferentes, fenotipo leve o fenotipo grave, pues creo que debemos plantearnos el cribado del riesgo de neurofibrosarcoma en estos dos grupos. Recientemente han aparecido marcadores posibles, ninguno tiene certeza absoluta, pero una vez más tenemos otro pequeño granito de arena que añadir a este cribado o a esta búsqueda del paciente de riesgo y al que debemos atender de forma preferente. Uno es el insulin receptor substrate tipo 2, este marcador acaba de salir y bueno, hay una publicación al respecto. Sin embargo, el insulin growth factor binding protein tipo 1, este sí está disponible, es el que vamos a utilizar nosotros en el hospital y ya lo tenemos prácticamente resuelto con el servicio de endocrinología y el laboratorio de endocrinología para ayudar. Es una prueba que
también no es muy cara, como decía antes. Vamos añadiendo costes y al final pues me parece que nos han dado un presupuesto de 300 euros por paciente para determinar si está elevado este supuesto marcador en sangre y cribar en los pacientes que tienen un fenotipo agresivo. Y la otra prueba que finalmente nos tendrá que ayudar en la detección de pacientes de riesgo es el PET scan. Afortunadamente esta prueba ya sí que está muy extendida en todos los hospitales de España, en todos los servicios de oncología y también en esta publicación reciente, de solo hace unos meses, pues hemos encontrado la expectativa y la esperanza de que efectivamente un PET scan nos ayude también de forma significativa a ver qué neurofibrosarcoma se está comportando de una forma sospechosa y el que, por supuesto, debemos incluir en nuestra diana terapéutica y extirparlo porque tenga riesgo. Se hace un PET scan y si la tumoración que está creciendo y que duele tiene la misma captación que el hígado, se considera, estadísticamente lo han demostrado en esta serie tan larga, que es un neurofibroma y que no tiene riesgo. Pero a partir de la captación 1.5, es decir, el 50% entre la masa respecto a la captación que presenta el hígado, se considera una lesión de riesgo alto. Probablemente tengamos que añadir al cribado clínico por el comportamiento de la enfermedad, a la edad, a la localización, a la presencia de marcadores, a los aspectos en resonancia y a la realización de un PET scan, probablemente en todo este cóctel podamos seleccionar verdaderamente el paciente de riesgo de verdad. Tenemos que empezar por establecer grupos de riesgo y eso pasa también por establecer un registro nacional. Creo que todos los pacientes que desarrollan un neurofibrosarcoma sobre una NF1 tenían que estar perfectamente estudiados, controlados, registrados y cribados desde el punto de vista genético. Y a este grupo, a estos pacientes de riesgo habría que verlos mucho más frecuente que al paciente con neurofibromatosis que no tiene riesgo de neurofibrosarcoma. No puede ser siempre la revisión al año. Venga el año que viene, no. Hay pacientes a los que habrá que ver cada 3 meses, cada 6, cada 9 o cada 12 y tendremos que hacerlo en función de todos estos datos. Y, desde luego, pues intentar ampliar el espectro de marcadores, tanto en orina como en sangre, como en muestras de tumor, incluso en muestras de tumor en pacientes operados previamente, para intentar cercar y acotar el riesgo de la complicación más grave de la NF1, que es la aparición de neurofibrosarcoma. Muchas gracias.